La mirada urbana de un joven artista de Lugo. Un escrutinio sobre la ciudad a base de patearla y fijarse en los iconos que la engalanan de detalles publicitarios. Plantea un modelo utópico sin dejar de criticar la especulación. Se evade a vedutas italianas o a inalcanzables modelos de urbanidad. Teoriza sobre la habitabilidad, cuando a estas alturas no se ha conseguido. Miguel Cuba lo hace desde una base dibujística impecable, acompañada del trabajo del ordenador. Expone en la compostelana Galería Metro. Vamos a ofrecer unas pinceladas sobre su biografía. Bienvenido a Espacio de Arte, Miguel. ¿Quién es Miguel Cuba? ¿Ilustrador, pintor, artista? Bueno, yo prefiero definirme, si hay que poner alguna definición, pues como artista, ¿no? Porque me parece un concepto más general que a lo mejor abarca todas las facetas que me gusta desarrollar, ¿no? Sin ascribirme o limitarme a una en concreto. Tu imaginación viaja a gran velocidad. ¿Lo has hecho así físicamente? Sí, bueno, me gusta mucho viajar y realmente el viaje influye bastante en mi obra, pero la verdad es que siempre me gustaría viajar más de lo que en realidad lo hago, ¿no? Y lo que queda claro a través de tus viajes es que eres un urbanitas. ¿Te gusta el campo? Sí, en realidad yo tampoco veo una escisión entre lo que es la ciudad y el campo, porque las ciudades, casi todas en las que he vivido, pues son ciudades que tienen el entorno rural muy próximo, entonces no me siento tampoco como un urbanita que excluye el campo, vamos. ¿Me podrías citar tu música favorita? En gustos musicales, pues tengo unos gustos bastante amplios, o sea, me gusta un poco de todo, la música pop rock de los 60, de los 70, jazz, soul, también cosas de música clásica. En realidad me gusta un poco de todo, escucho de todo. ¿Tu familia ha influido en tu vocación? Sí, sí. Desde pequeño mis padres vieron que me encantaba dibujar, que dibujaba sin parar y siempre pues me estimularon para seguir con eso y vamos, nunca me faltó un papel en el que poder dibujar. Y por eso estudiaste Bellas Artes. Sí, la verdad es que siempre lo tuve muy claro, ¿no? Como sabía lo que quería hacer, a lo que me quería dedicar, pues llegado el momento no me planteé otra opción, vamos. Y has sido premiado, becado, bolsero en muchísimas ocasiones. ¿Qué han supuesto? Bueno, los premios y las becas son siempre, para mí en primer lugar son un apoyo porque hay momentos en los que al hacer tu obra tienes momentos de inseguridad. Entonces estos premios o estas subvenciones siempre son como apoyos que te animan a seguir trabajando, te suben, digamos, la autoestima. Y después, evidentemente, pues claro, es un apoyo económico también, te da visibilidad, que es importante para empezar a trabajar y vamos, que son todo ventajas. Una película que te haya impactado y un museo al que desees volver. Bueno, en las películas la verdad me cuesta mucho quedarme con escoger una. Por relacionarlo un poco con la exposición que tengo en la Galería Metro ahora, pues citaría la iconografía que se da en el anime japonés, como pueden ser pues, las películas de Miyazaki o Satoshi Kon y Otomo, de Konkin Grit. Y en cuanto al museo, pues bueno, otro tanto lo mismo, ¿no? Pero el Pompidou sí que es verdad que las dos veces que fui encontré allí dos exposiciones temporales que me marcaron bastante. Cítala, si puedes. Pues una se titulaba Dreamland, iba precisamente sobre la ciudad, la imagen de la ciudad, pero una ciudad entendida como parque de atracciones. Y la otra era una exposición sobre el viaje y la ciudad también, pero más centrada en el viaje, de dibujantes de cómic que funcionaban, que trabajaban con el cuaderno de viaje, ¿no? Ahora entendemos de dónde viene tu obra. Ya para terminar, ¿crees en un mundo mejor? Bueno, pues tal como se ve a un nivel global, quizás no hay muchos motivos para ser optimista, pero yo creo que desde la perspectiva individual o nosotros como ciudadanos, pues sí que podemos y debemos intentar mejorar, aunque sean aspectos concretos, ¿no? Siempre.
Pues ya pasamos a analizar la exposición de Metro, que lleva por título Iconville, la ciudad de los signos. Es una ciudad llena de carteles publicitarios, de anuncios. ¿A qué alude? Sí, el tema principal de la exposición sería pues, la presencia que encontramos dentro de toda la información visual que podemos ver en las ciudades. Hay una sobresaturación de eso, una contaminación visual muy importante, y camuflada entre la publicidad, entre los anuncios, podemos encontrarnos con obras representativas, obras que fueron paradigmáticas en la tradición cultural, y que de alguna forma han sido reducidas pues, a un eslogan, a un icono o a una marca, ¿no? Entonces, pues en mi opinión, esto no es algo que haya contribuido realmente a popularizar esas obras de arte, aunque si nosotros preguntamos a cualquiera, posiblemente reconozca la imagen de la Gioconda, no sabría decirnos, en cambio, qué significado puede haber detrás de la Gioconda, quién la hizo, en qué contexto se ubica, qué puede haber detrás de la obra, ¿no? Esta popularización de estas imágenes o de estas obras no va acompañada, creo, de un conocimiento real. Entonces, en ese momento, pues, entiendo que se produce una banalización de las obras de arte, de obras de la literatura, del cine, la propia arquitectura, con un único fin, que sería pues, incitar al consumismo, vender un producto, etc. Eres muy crítico con las arquitecturas espectáculo y lo haces muy bien esta crítica en la serie Utopías. Sí, bueno, en la serie Utopías, en concreto O en imágenes, la... perdona, que ahora que tenemos en pantalla, y ciudades clónicas todas. Sí, estas imágenes que están saliendo ahora son de la serie Clone Cities, y son una serie de obras en las que aparecen representadas pues, ciudades que se reproducen de una forma casi enferma, ¿no? Hay una especulación urbanística brutal, y entonces pues, establezco un paralelismo entre lo que sería la construcción masiva que se da en las ciudades y las posibilidades que ofrece el medio digital de repetir y repetir una misma imagen infinitas veces, ¿no? Entonces todo el espacio se va llenando y llenando de casas hasta que no queda ningún sitio vacío ya. Bueno, de todas maneras tienes una ciudad terrenal, una isla llamada San Brandán. Sí, la isla de San Brandán pertenece a la serie Utopías. En esta serie, más o menos el principio que siguen todas las imágenes es el de recoger pues una representación de la ciudad ideal, algún tipo de visión utópica de lo que debería ser, o del paraíso terrenal, de la mitología, de nuestros mitos, vamos, y trastocarla, modificarla, de manera que comente o que se exponga o se ponga en valor algunos de los aspectos que observo en el urbanismo actual, o en las características de las ciudades actuales, ¿no? El caso que comentas tú de la isla San Brandán, no hay tanto esa crítica a lo mejor a aspectos de la ciudad contemporánea, sino más bien pues sí que es una especie de mi paraíso privado, ¿no? Ensalzar el modelo ideal de... Exactamente, donde, bueno, es una isla flotante, suspendida en el vacío, donde metí pues, recuerdos de lugares en los que viví en algún momento, que fueron importantes para mí, y eso, están ahí suspendidos en el aire, de alguna forma protegidos de la contaminación del mundo real, pero bueno, también al mismo tiempo, pues eso, al estar en el aire ya son inalcanzables, ¿no? Ya no se puede volver a ellos. Ahora estamos viendo ciudades, vamos, una anciana cruzando la calle. Tus amigos, cuando viajan contigo, tienen que estar encantados. Digo por lo que se llevan después. Sí, la verdad es que hay varias obras en las que me gusta incluir la participación con mis amigos, con gente próxima a mí, como parte del proceso creativo, ¿no? A veces puede ser, pues, en algunos viajes los retrato, poses turísticas, como fue en la serie Turismos, y en otro tipo de series, como puede ser La mirada desplazada, ya hay una colaboración donde ellos se implican más, ¿no? Y donde tú les dictas una serie de instrucciones que deben de seguir. Sí, esta serie, que tiene varias obras, hay pequeñas diferencias, pero más o menos el funcionamiento siempre es el mismo, ¿no? Es una especie de juego, tiene una intención lúdica la obra, entonces yo marco unas pautas en las que se desarrolla la acción, que sería básicamente el funcionamiento, trazar un recorrido sobre un mapa
y entonces pues les comento a estos amigos que realicen ese recorrido. A lo largo del recorrido ellos tienen que seleccionar 3 escenas o tres elementos que le hayan llamado la atención durante ese recorrido y fotografiarlos. Esas mismas escenas tienen que realizar una descripción textual, ¿no? Siempre les marcaba pues una extensión máxima para marcar un límite, y ellos me enviaban posteriormente pues esos textos, a través de los cuales yo realizaba un dibujo sin haber visto las fotografías. Entonces posteriormente pues lo que se exponía era el contraste de esas 3 visiones de un mismo acontecimiento, ¿no? La fotografía que ellos tomaron, la descripción que hicieron y el dibujo que yo hice posteriormente. Se trataba un poco pues de ver hasta qué punto la comunicación era efectiva con esa gente que es tan próxima a mí, hasta qué punto sé leer, digamos, en sus palabras lo que ellos quieren decir, y al mismo tiempo pues jugar a meterse en la piel de otra persona, ¿no? Y ver los lugares a través de los ojos de otra persona. Sí. Vamos a mirar ahora a través de los ojos de otro artista, además que se aproxima a tu trabajo. Él es José Andrés Santiago y esto es lo que nos comenta sobre Miguel. Conozco a Miguel desde hace 5 o 6 años y casi se podría decir que fue amistad a primera vista. Es una de las cosas que más me gusta de que los artistas que conozco sean en la mayor parte de los casos mis amigos, porque además participo mucho en lo que es ese proceso de trabajo, ¿no? En algunos casos, pues, estar con ellos, discutir las obras es parte del propio proceso de trabajo, en otros casos pues te la ocultan y no la ves hasta el último momento. Y en el caso de Miguel me atrevería a decir que es 50 y 50. Por una parte, siempre te va dejando ver algunos esbozos de lo que va haciendo, lo discute, pero con ciertas sutilezas. Y entonces cuando de repente dices, bueno, enséñame más, quiero ver más, es cuando, zas, como si fuese una serie de televisión, te deja ahí con el cliffhanger, con ese último sorpresa final, y le dices, maldito, enséñame más, y entonces no te lo enseña hasta que llega un poco el momento de la exposición, ¿no? Y yo creo que en cierta medida también pues, sucedió con esta exposición ahora mismo, con la de Iconville, la ciudad de los signos. Y la verdad es que en esos 5 o 6 años podría decir de Miguel que casi no ha cambiado nada en la manera que tiene de trabajar, pero en cambio me atrevería a decir que sí ha cambiado mucho en los resultados de su obra. Esta es una exposición un poco especial, pero que para mí sí que representa la madurez de ese trabajo. Sus primeros trabajos eran muy buenos, eran brillantes, pero quizás un poco más inconexos o que tenían menos que ver con su propia persona. Para mí, de verdad, que esta exposición, o sea, lo que es Iconville, representa muy bien un poco todo lo que es el mundo cotidiano y todo el imaginario fantástico que puede pues, participar un poco del día a día de la vida de Miguel, ¿no? Tanto lo que es la cultura urbana o un poco los componentes de cultura popular que se pueden manejar de manera habitual, también sus referentes musicales, sus referentes literarios, un poco, por supuesto, todo lo que es aquello que le afecta en su vida académica, en su vida investigadora, y que en cierto modo pues, ha conseguido materializar en este conjunto de piezas. Y bueno, supongo que eso también habla un poco de sus defectos, ¿no? La manera en la que ha madurado esta exposición, pues me hacía gracia porque a medida que me iba contando el proceso yo veía que ese gran defecto era que no iba a cumplir los plazos de tiempo. Yo me esforzaba en decirle, sí, sí, lo vas a conseguir, vas a cumplir con los plazos, etc. Y no es porque fuese o un procrastinador insaciable, o lento, o vago, sino simplemente porque se había marcado un objetivo y de repente ese objetivo se iba volviendo cada vez más ambicioso, y más ambicioso, y más ambicioso. Y una pieza sencilla de repente se volvía en algo muy complejo. Entonces, yo creo que eso se refleja perfectamente en cada una de las piezas, aquellos que tengan la oportunidad de verlas, porque parece una pieza sencilla en apariencia, pero a medida que te vas acercando, que vas haciendo un poquito el zoom a cada una de las piezas, vas viendo cómo se empiezan a multiplicar los pequeños detalles. Y hay el detalle dentro del detalle, y a su vez el detalle dentro del detalle. Yo creo que eso es una manera que describe perfectamente pues, las piezas y el trabajo de Miguel en general. Muchísimas gracias a José Andrés Santiago. Vaya amigo. Sí, la verdad es que escuchándolo se ve que me conoce muy bien, ¿no?
él sigue muy de cerca cómo es todo mi proceso de trabajo y la verdad que casi puede aportar a veces él más información sobre cosas que a mí hasta me pasan desapercibidas. Sí, nos ¿no? han dicho cosas interesantes, como el hecho de que te diviertes creando. Sí, sí, porque bueno, es algo en lo que empleo mucho tiempo, ¿no? Y es una parte muy importante para mí. Entonces, si voy a dedicarme a eso, pues si lo hago con gusto, mucho mejor, evidentemente. Es lo que me motiva y lo que me lleva a implicarme más. Entonces, ese componente lúdico sí que es algo que me gusta incluir como parte del proceso de trabajo. Bueno, componente lúdico, pero también todos los problemas que afligen a la sociedad de tu generación, a los treintañeros y a la gente de 20 y pocos años. Demo Editorial ha publicado Punto de Fuga. Realmente es tu primer cómic. Es un cómic entretenidísimo y eso, que lleva... vemos todos los problemas reflejados que tenéis desde los trabajos, los becarios, que sois, como bien dices y queda señalado en el libro, gente muy formada, pero sin pocas expectativas. Sí, cuando pensé en hacer el cómic, pues tenía la intención de hacer algo que fuese, que tuviese conexión con la sociedad en la que estábamos ahora mismo, ¿no? Y como en ese momento, fue en el 2010, aproximadamente en marzo del 2010, cuando comencé a escribir la historia, toda esta generación, digamos, no había salido a la luz, no había conocimiento a lo mejor de la situación en la que estábamos, pues me parecía interesante tratar ese tema. Ahora mismo pues sí que es algo que tiene mucha más visibilidad, después del 15M también se le dio mucho empuje a eso, pero vamos, en aquel momento pues yo veía que éramos mucha gente que no nos veíamos representados en ningún sitio, ¿no? Entonces era pues la intención de dar un poco voz a toda esa gente también. ¿Qué parte hay de real y qué parte de imaginación? Bueno, vemos la ciudad de Santiago, también vemos Baroña, Santa Cruz. Sí, bueno, como comentaba antes, el protagonista del cómic se encuentra en una posición bastante semejante a la que me encontraba yo en ese momento. Entonces, la recabación de información, pues evidentemente estaba hablando de un tema que yo conocía bastante bien, bastante en profundidad y quería aprovechar precisamente esa posibilidad para darle más verosimilitud, ¿no?, a la historia. Pero bueno, lo que es la historia y lo que es los personajes, pues realmente no son reales, son pura ficción. O sea que no hay nada de autobiográfico, hay una parte. Bueno, autobiográfico, pues lo que te comentaba, en el sentido de que sí que intenté enriquecer la obra, ¿no?, con las cosas que yo conozco, con cosas que he visto, con cosas que, bueno, que de alguna forma sé que se dan así. Pero vamos, ni mucho menos me considero como el protagonista, ¿no? Tiene rasgos de personalidad que no comparto y que de hecho lo puse voluntariamente como para marcar un distanciamiento, que no hubiese lugar a confusión y desde luego las cosas que a él le suceden, bueno, a mí tampoco me pasaron. En este libro hay muchísima técnica, pero desde luego solo con la técnica no se llega al lector. ¿Qué es necesario? Bueno, lo que yo pretendía con esta historia era buscar cierta empatía, primero con el espectador en general, ¿no?, que les gustase lógicamente la historia, eso es evidente, pero también buscar conexión a lo mejor pues, con todas esas personas que se encontraban en una situación familiar, ¿no? Aunque no fuese directamente en sus propias carnes, pues sí que a lo mejor conociesen a alguien que se encontraba así y que de alguna manera la historia les tocase, ¿no? Al mismo tiempo, el hecho de meter la ciudad de Santiago, de meter lugares que son fácilmente reconocibles, como decías, el Castro de Baroña, pues creo que también puede generar un proceso de identificación en el espectador, ¿no? Me parecía interesante que la gente estuviese leyendo el cómic y que dijese, anda, pero si por esta calle paso yo. De hecho, hubo gente que me dijo que había visto su casa en el propio... Sí. Bueno, es que mirando cualquiera de tus piezas, es que todos vemos cosas reconocibles. Ahí están todos los monumentos del mundo reconocidos. Como bien ha dicho José Andrés, siempre queremos ver más. Aquí este muñeco, que está hecho casi con espaguetis. Sí, sí, bueno, en estas obras que, como comentaba antes,
aparece mucho de la cultura, de la tradición cultural bueno, de toda nuestra historia, ¿no? Mezclados con otros elementos que ya son pues inventados o con la propia... O de tus propios viajes, porque aquí está el campanile de Florencia. Sí, la verdad es que fui recogiendo pues muchos edificios, lugares, cosas que he visto en los viajes que he hecho, que de alguna forma me impactaron, pero después están retocados. Pues en el caso que comentabas del campanile de Giotto, no está hecho tal cual, sino que se le hicieron una serie de adornos relacionados pues, con la temática de Moby Dick, que es el tema principal de la obra. O sea que siempre hay un proceso ahí como de ajuste entre lo que voy recogiendo y después adaptarlo un poco al mensaje del Y cuadro. siempre el dibujo, pero pasado por lo digital. ¿Ese es el futuro del arte? Bueno, en realidad yo no me planteo el asunto de la técnica ni como una misión de lo que debemos hacer, ni en esos conceptos de este es el futuro, ¿no? Realmente en esta exposición sí que es verdad que todas las obras son realizadas con una técnica digital, pero tengo otras muchas obras que son procedimientos más tradicionales, de pintura al óleo o tinta china sobre papel, simplemente, ¿no? No creo que eso tenga realmente mucha trascendencia, ¿no? Se trata de conseguir una obra buena y los medios, o sea, la técnica es simplemente el medio para lograrlo. ¿Y qué estímulo necesitarían las galerías para exponer más el trabajo de gente joven como tú? Bueno, eso supongo que habría que preguntárselo más bien a los galeristas. Y además, la obra gráfica, que todavía es más difícil. Sí, la verdad es que la obra, o sea, la gráfica contemporánea, el arte digital, en determinados contextos es complicado, ¿no? de que sea aceptado. Por lo que comentabas tú antes, pues que quizás no tiene todavía tanta tradición, la gente no está familiarizada. Pero bueno, ahí ya entra pues el juicio del propio director de la galería. Hay gente como por ejemplo pues la Galería Metro o una galería con la que también trabajo en Coruña, 913, que apuesta por gente joven, por gente que está empezando. Ahí pues la línea la marca el propio galerista, Sí, y ¿no? por gente que tiene mucha técnica, como es tu caso. Con tu obra demuestras claramente que se pueden hacer cosas desde la estética de lo bello, pero tratando problemas realmente muy duros. Sí, bueno, yo creo que va, en este caso, es coherente la estética con el mensaje en el sentido de que estoy mostrando afinidad a un tipo de estética como puede ser la representación de la ciudad ideal que había en el pre-renacimiento italiano. Entonces son ciudades que se muestran pues bellas y atractivas. Ahora, una vez que te aproximas a ellas, que empiezas a analizar un poco más cómo están formadas, en qué consisten, pues ves que ahí hay cosas que no encajan o que no son del todo agradables, ¿no? O sea que yo creo que no es contradictorio el mensaje con esa estética, digamos, atractiva. No nos queda ya más tiempo. Ya para terminar, ¿nos podrías citar un buen libro para regalar a un amigo? Pues muy relacionado con este asunto de las ciudades podría ser Las ciudades invisibles de Italo Calvino. Sí, y una obra de arte especial, ¿y por qué? De la historia del arte en general. Una obra que marcó bastante el inicio del proyecto en el que estoy trabajando ahora, que es este trabajo con la ciudad, pues serían El buen gobierno de Lorenzetti, es una vista de la ciudad. Pues una admiración por Italia y por toda la arquitectura urbanística mejor de todos los tiempos. Ahí reunidos en estas ciudades sostenibles, en este modelo utópico de urbanismo. Esta es la obra fresca de Miguel Cuba. No se pierdan esta cita, Metro. Nosotros nos vemos como siempre la próxima semana en Espacio de Arte.